De un libro, un cuento, La naranja mecánica, escrita por el inglés Anthony Burgess y publicada en el año 1962. Esta novela plantea en su meollo central la siguiente pregunta: ¿si es mejor ser malo por elección o ser bueno por imposición? La obra es conocida tanto por su lenguaje inventado, el Nasdaq, como por su reflexión ética y filosófica sobre la libertad individual. Generó una gran controversia por su violencia y su contenido provocador, y obtuvo fama mundial al ser llevada al cine en 1971 por Stanley Kubrick. En un futuro muy lejano, donde las ciudades brillaban con luces frías y artificiales, y de alguna manera el caos ocultaba bajo un manto de orden aparente, vivía un joven llamado Alex, de rostro angelical pero de corazón muy envuelto en sombras. Era el líder de los Drogs, una pandilla de muchachos que recorría las calles, ataviados con uniformes blancos relucientes, sombreros extraños y botas negras que resonaban como tambores de guerra. De noche, su risa cruel cortaba el aire mientras robaban, agredían y sembraban el terror, dejando tras de sí un rastro de anarquía, caos y destrucción. Para Alex, la vida era un juego salvaje, pero salvaje de ultraviolencia, y a todo eso le acompañaba la música de Beethoven, y en su novena sinfonía siempre resonaba en su mente. Era como un dulce escape, un refugio que transformaba sus actos en algo casi sagrado. Con un bastón en la mano y una sonrisa torcida, se movía como un rey entre las sombras, siempre ajeno a las consecuencias, pues el mundo, en su opinión, era un escenario para su entera diversión. Una noche, bajo la luz de una luna pálida que parecía observar con desaprobación, Alex y sus Drogs irrumpieron en la casa de un escritor anciano y su esposa. La violencia estalló como un relámpago. Golpearon al hombre hasta dejarlo inmóvil. Violaron a la mujer entre risas y destrozaron el hogar, dejando, tras de sí, un eco de gritos y el sonido de su desprecio. El escritor, un hombre de palabra que ahora yacía en el suelo, juró venganza en su corazón herido. Pero el destino, como un juez silencioso de ojos invisibles, comenzó de alguna forma a tejer su red. Traicionado por sus propios compañeros y celosos también de su liderazgo, Alex fue capturado por la policía tras un robo fallido en una tienda de discos. Encadenado y derrotado, con la sangre aún fresca en sus manos, fue enviado a una prisión sombría, donde las paredes goteaban humedad, los barrotes eran fríos como el invierno y los días se alargaban como sombras eternas. En la cárcel, entre las oraciones monótonas de un sacerdote que hablaba de redención y las miradas hostiles de los guardias, Alex encontró una chispa de esperanza. Un experimento gubernamental, conocido como la técnica de Ludovico, le fue ofrecido como camino de libertad. Entonces, encadenado a una silla en una sala blanca y esterilizada, con los párpados forzados a permanecer abiertos por artilugios metálicos, lo sometieron a un tormento audiovisual. Imágenes de violencia, golpes, sangre, moratones, caos, se proyectaban ante sus ojos mientras le inyectaban un suero que lo hacía vomitar. Un castigo químico que asociaba el mal con el asco. Lo peor llegó cuando su amada música de Beethoven, su refugio sagrado, se mezcló con aquellas escenas de horror, convirtiendo cada nota en un veneno que le revolvía el estómago. Pronto, Alex no solo perdió el deseo de hacer daño, sino también cualquier impulso agresivo lo enfermaba físicamente, convirtiéndole en un prisionero de su propia curación. Liberado, como un hombre reformado, regresó a un mundo que lo rechazó, convertido en un peón dentro del juego político entre el gobierno autoritario y los disidentes que buscaban derrocarlo. La libertad tuvo un sabor amargo en su lengua. Su familia lo había reemplazado,
Su madre ahora vivía con un inquilino grosero y su habitación, antes su santuario de discos y sueños, estaba ocupada por un extraño. Las calles, que una vez fueron su dominio, ahora lo veían como un paria, un experimento fallido. Un antiguo amigo, convertido en policía tras abandonar la pandilla, y el escritor vengativo ahora tullido, y líder ahora de la oposición, lo acosaron sin piedad. El escritor, recordando aquella noche fatídica, lo drogó y lo sometió a una humillación pública, mientras la sociedad observaba en silencio. En un acto de desesperación, Alex intentó quitarse la vida, arrojándose desde una alta ventana. Cayendo en un coma que le devolvió a la oscuridad de su mente, un vacío donde nunca, ni la música ni la violencia podían alcanzarlo. Despertó semanas después en un hospital rodeado de médicos con rostros serios y políticos con falsas sonrisas. El experimento Ludovico había fracasado y el gobierno, temeroso de un escándalo que expusiera en su control fallido, lo restauró a su estado original, liberándolo de la cura forzada mediante un tratamiento secreto. La violencia volvió a fluir por sus venas y como un río desbordado, pero algo había cambiado. En su corazón, un susurro de madurez comenzaba a brotar, como una semilla plantada en tierra árida por esas lecciones que había tenido de sufrimiento. Caminó por las calles bajo el cielo gris, donde las luces parpadeantes proyectaban sombras danzantes, preguntándose si el ciclo de la violencia podía romperse, si algún día elegiría la paz sobre el caos. Se encontró con un joven que lo reconoció y, por un instante, consideró liderar de nuevo, pero la imagen de su rostro en el espejo, marcada por cicatrices y dudas, lo detuvo. Y así, la historia de Alex se convirtió en un eco en las calles de la ciudad sin nombre. El cuento de un joven que danzó con la oscuridad y también rozó la redención. Las luces parpadearon y el viento llevó su risa, ahora mezclada con un dejo de melancolía, mientras el mundo seguía girando, indiferente a su lucha personal. En las noches silenciosas, algunos decían escuchar fragmentos de Beethoven flotando en el aire, un recordatorio que, incluso en la más profunda maldad, hay un destello de humanidad que lucha por salir. Alex, con el tiempo, dejó de buscar la ultraviolencia, y aunque nunca fue un santo, aprendió a escuchar el latido de su propio corazón, un ritmo que, quizás algún día, le guiaría hacia la luz. Y todo esto, este cuento se puede resumir en que la libertad de elegir, incluso entre el bien y el mal, es lo que define al ser humano. Y ningún control externo puede apagar esa chispa. Pero el camino hacia la redención personal comienza por esa voluntad interna, por esa voluntad de cambiar. Que tengas un feliz día.